Hola a todos, mi nombre es Álvaro Madrid Polanco, soy estudiante de odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia de quinto semestre y hoy les voy a explicar las técnicas anestésicas y sus diferentes como variaciones y los materiales que se usan para las técnicas anestésicas. Antes de empezar con las técnicas, es necesario saber qué es la anestesia local en odontología. Esta se define como el uso de medicamentos que al inyectarse cerca del nervio bloquean la conducción de impulsos nerviosos, lo que resulta como la pérdida de sensibilidad de un área específica sin alterar el estado de conciencia del paciente. Antes de iniciar con las técnicas de anestesia, vamos a realizar un lavado de manos clínico. El objetivo de este lavado de manos es eliminar la mayor cantidad de microorganismos transitorios y disminuir la flora residual a través de la fricción y utilizando jabones antisépticos. Haremos una presentación de lo que es un carpool de anestesia, que en este caso sería un carpool de lidocaína al 2%, y sus partes más importantes para nosotros serían el émbolo de goma de silicona, que en este iría el arpón, el cuello y el capuchón de aluminio. Este será el medicamento que usaremos. En odontología existen muchos tipos de anestésicos. La elección de este va a depender de la duración del efecto que estemos buscando, del procedimiento que vayamos a realizar y de las características individuales del paciente. Además, es necesario conocer cuáles son las complicaciones que se pueden presentar en estos procedimientos y conocer también su manejo. Ahora haremos una presentación de lo que sería la jeringa para anestesia, que sus partes serían el anillo para el dedo pulgar, la empuñadura para los dedos, el pistón con el arpón y el adaptador de la jeringa, que en este caso siempre tendrá que ser en rosca. Sostendremos de esta manera la jeringa y por último, pero no menos importante, el cilindro o cámara de la jeringa. Ahora haré una demostración de cómo cargar la jeringa. Llevaremos el arpón completamente hacia atrás, cargaremos en el cilindro el carpool de anestesia. En este punto enroscamos para que el arpón se conecte en la parte de la goma del carpool y quede bien fijo a este. Tenemos que verificar que el carpool quede bien sujeto en la jeringa y no se salga de este. Para poder conectar la aguja. La aguja haremos un movimiento en círculo para despegar la parte inferior de la parte superior del empaque de la aguja y la parte pequeña tiene que ir en el lugar donde se enrosca, ya que este tiene su adaptador para eso. La conectaremos y daremos vueltas hasta que quede bien sujeto. Al quedar bien sujeto, haremos una verificación de que salga medicamento por la jeringa y esté bien adaptada. En este caso quedó perfecto. Es importante además siempre realizar una evaluación preoperatoria al paciente. Esto incluye la historia clínica que nos va a permitir siempre mirar si de pronto el paciente presenta alguna condición de importancia, si presenta alguna alergia a un tipo de medicamento que vayamos a utilizar o si es necesario incluso interrumpir el procedimiento por una complicación del paciente. A few moments later. Iniciaremos hablando con una técnica que es la técnica de inyección supraperióstica, también conocida como la técnica de infiltración local. Esta técnica está indicada cuando se desea anestesiar la pulpa de las piezas dentarias del maxilar cuando el tratamiento se limita a uno o dos dientes, y también cuando se desea anestesiar las partes blandas para procedimientos quirúrgicos de un área limitada. La técnica se iniciará usando una aguja corta de calibre 27G. El punto de inyección es en el pliegue mucobucal por encima de la región apical de la pieza dentaria que se desea anestesiar, y los puntos de referencia son el pliegue mucobucal, la corona dentaria y la raíz dentaria. La posición del operador siempre tiene que estar a las 10 horas y la aguja se tiene que introducir pocos milímetros. La cantidad de anestésico que se emplea es de 0,6 mililitros por 20 segundos.
Ahora hablaremos de la técnica del bloqueo del nervio alveolar superior posterior. Esta técnica está indicada cuando se desea anestesiar 1 o 2 molares del maxilar superior, cuando la técnica supraperióstica está contraindicada y cuando la técnica supraperióstica es ineficaz. Para esta técnica usaremos una aguja corta de calibre 27G y el punto de inyección es a la altura del pliegue mucobucal por encima del segundo molar superior. La posición del operador siempre tiene que estar a las 10 horas y los puntos de referencia son el pliegue mucobucal, la tuberosidad del maxilar y la apófisis cigomática del maxilar. Al hacer este movimiento tendremos que saber que tenemos que hacer 3 movimientos adicionales que son hacia arriba, hacia adentro y hacia atrás. Y estos movimientos tienen que tener una angulación de 45 grados. La profundidad de la aguja siempre tiene que ser de 16 milímetros y la cantidad de cárpul que se desea anestesiar va a ser de 1,8 por 30 a 60 segundos. Al tener identificado el área que deseamos anestesiar, siempre tendremos que identificar el punto anatómico que nos refiere la teoría, que en este caso sería el pliegue mucobucal por encima del segundo molar superior. Haremos una elevación de los tejidos para poder visualizar mejor el punto de inyección y al introducir la aguja el bisel siempre tiene que estar dirigido hacia el hueso. En esta técnica lo que tendremos que hacer es un movimiento que es un movimiento hacia arriba, hacia adentro y hacia atrás, siempre recordando que eso tiene que tener una angulación de 45 grados, introduciendo la aguja 16 milímetros. Introduciremos el medicamento. Ahora hablaremos de la técnica del bloqueo del nervio alveolar superior anterior, también conocido como el bloqueo del nervio infraorbitario. Esta técnica está indicada cuando se requiere un tratamiento de dos o más piezas dentarias del maxilar y de sus tejidos bucales asociados. También está indicada cuando hay infección o inflamación, que son 2 contraindicaciones de la inyección supraperióstica, y cuando la inyección supraperióstica ha resultado ineficaz. Para esta técnica se recomienda emplear una aguja larga de calibre 25 a 27G y el punto de inyección es a la altura del pliegue mucobucal por encima del primer premolar. Para esta técnica también tendremos que identificar el agujero infraorbitario y podemos identificar el agujero infraorbitario debajo de la escotadura infraorbitaria. Tenemos que guiarnos con el dedo hacia encontrar la parte del agujero y en muchos casos el paciente refiere una sensación incómoda. El operador siempre tiene que estar a las 10 horas y la profundidad máxima que se puede introducir la aguja es de 16 milímetros. La cantidad de cárpul que se puede introducir es de 0,9 a 1,2 mililitros y esto tiene que ser por 30 a 40 segundos. Hablaremos de la técnica del bloqueo del nervio palatino mayor. Las indicaciones para esto son cuando se requiere la anestesia de los tejidos blandos del paladar en tratamientos reconstructivos de más de 2 dientes y para el control del dolor durante los procedimientos quirúrgicos orales o periodontales que afecten los tejidos blandos y duros del paladar. Para esta técnica se recomienda emplear una aguja corta de calibre 27G y el punto de inyección es en los tejidos blandos ligeramente por delante del agujero palatino mayor. El punto de referencia es el agujero palatino mayor y la unión de la apófisis alveolar y el hueso palatino. Y la preparación del tejido del punto de inyección es a 1 o 2 milímetros por delante del agujero palatino mayor. Lo máximo que podremos introducir de la aguja serán 5 milímetros y la cantidad será de 0,4 a 0,6 mililitros por 30 segundos. Y en esta técnica el bisel de la aguja debe estar dirigido apoyándose sobre el tejido. Para esta técnica del bloqueo del palatino mayor, el punto de inyección será distal del segundo molar
y nos iremos de 1 a 2 milímetros delante del agujero. Introduciremos la aguja con el bisel hacia los tejidos y realizaremos un aspirado. Al realizar el aspirado y saber que es negativo, introduciremos el anestésico, que serían 0,4 o 0,6 mililitros durante 30 segundos y sacamos. En esta técnica tendremos que identificar la papila incisiva. La aguja tiene que estar con el bisel dirigido hacia los tejidos y se tiene que introducir la aguja al lado de la papila incisiva. Se introduce la aguja y se realiza un aspirado. Si el aspirado sale negativo, introducimos los 0,45 mililitros durante 30 segundos del anestésico y al finalizar verificaremos que la anestesia. Ahora hablaremos de la técnica del bloqueo del nervio alveolar inferior. Esta técnica está indicada en procedimientos múltiples en piezas dentarias mandibulares en un solo cuadrante. También cuando se precisa anestesia de los tejidos blandos bucales anterior al agujero mentoniano y cuando es necesario anestesiar los tejidos blandos linguales. Para esta técnica usaremos una aguja larga de un calibre de 25 a 27 G. El punto de inyección es la mucosa de la cara medial de la rama mandibular en la unión de dos líneas, una horizontal que representa la altura de la introducción de la aguja y otra vertical que representa el plano anteroposterior de la misma. Los puntos de referencia son la escotadura coronoide, el rafe pterigomandibular y el plano oclusal de las piezas dentarias posteriores de la mandíbula. Esto se tendría que llevar 1 centímetro por encima del plano oclusal. Y la profundidad en la que se introduce la aguja debe ser de 20 a 25 milímetros hasta tocar hueso. Y al tocar el hueso, nos regresamos 1 milímetro. Hacemos el aspirado y se puede ingresar 1,5 mililitros del cárpul de anestesia durante 60 segundos. Después regresaremos la aguja hasta regresarnos a la mitad para anestesiar la parte del lingual. Realizaremos un segundo aspirado y introduciremos el resto del cárpul que queda. Ya para realizar el procedimiento, lo que haríamos sería identificar el rafe pterigomandibular, trazaríamos dos líneas, una horizontal y otra vertical, y colocaríamos el punto de punción en la mitad de esa zona sobre el plano oclusal, que debe ser de 1 centímetro. En esta técnica, la orientación del bisel de la aguja es menos importante que en otros bloqueos nerviosos, ya que la aguja se aproxima al nervio alveolar inferior aproximadamente en un ángulo recto. Introduciremos la aguja de 20 a 25 milímetros al tocar hueso. Cuando toquemos hueso, nos regresamos 1 milímetro, realizamos el aspirado, introducimos el 1,5 mililitros del cárpul durante 60 segundos y al finalizar esto, retrocederemos la aguja hasta la mitad y realizaremos un segundo aspirado para anestesiar el nervio lingual. Introduciremos el resto del cárpul que queda y sacaremos la aguja y verificamos si. Y ahora hablaremos de la técnica del bloqueo del nervio largo bucal. Las indicaciones de esta técnica es cuando se precisa la anestesia de los tejidos blandos bucales para realizar procedimientos dentales en la región molar mandibular. Para esta técnica se recomienda emplear una aguja larga
de calibre 25 o 27G. El punto de inyección es la mucosa bucal y distal al molar más distal en el arco mandibular, y los puntos de referencia serán los molares mandibulares y el pliegue mucobucal. En esta técnica, lo máximo de profundidad que podemos llegar con la aguja será de 2 a 4 milímetros y el aspirado no es necesario. Y en esta técnica se introduce 0,3 mililitros o 0,2. Ahora hablaremos sobre el procedimiento de inyección. El punto de inyección siempre será en la mucosa bucal y distal al molar más distal en el arco mandibular, y los puntos de referencia serán el molar mandibular y el pliegue mucobucal. La orientación del bisel de la aguja en esta técnica es hacia el hueso y introduciremos la aguja. No será necesario realizar un aspirado, se introducirán los 0,3 o 0,2 mililitros del anestésico, se retira la aguja y se verifica si el anestésico. Ahora hablaremos de la técnica del bloqueo del nervio mentoniano, y las indicaciones para esto es cuando se precisa anestesiar los tejidos blandos bucales de la mandíbula anterior al agujero mentoniano para realizar procedimientos como biopsias de tejido blando o suturas de partes blandas. La técnica será con aguja corta de calibre 25G o de 27G. El punto de inyección es el pliegue mucobucal a la altura del agujero mentoniano o anterior al mismo, y los puntos de referencia serán los premolares mandibulares y el pliegue mucobucal, ya que este agujero casi siempre se encuentra entre la mitad de los dos premolares. Lo máximo de la aguja que podremos introducir será de 5 a 6 milímetros en su profundidad, y lo máximo que podremos introducir del carpul de anestesia será de 0,6 mililitros durante 20 segundos. Y para esta técnica el operador deberá situarse de frente al paciente, ya sea izquierda o derecha, en el punto que se desea anestesiar. Ya definida la región que queramos anestesiar, deberemos localizar el agujero mentoniano. El agujero mentoniano casi siempre se ubica entre la mitad de los dos premolares, y el bisel de la aguja tiene que estar orientado hacia el hueso durante la inyección. Introducimos la aguja en dirección al eje axial del diente. Al llegar al punto, realizaremos 2 aspirados, y al verificar que es un aspirado negativo, introduciremos los 0,6 mililitros durante 20 segundos. Ahora hablaremos de la técnica del bloqueo del nervio incisivo. Esta técnica está indicada en procedimientos dentales que requieran la anestesia pulpar de las piezas dentarias mandibulares anteriores al agujero mentoniano, y cuando el bloqueo del nervio alveolar inferior no está indicado. Esta técnica es muy parecida a la técnica del bloqueo del nervio mentoniano. Se recomienda también una aguja corta de calibre 27G, y el punto de inyección es en el pliegue mucobucal a la altura del agujero mentoniano o anterior al mismo, y los puntos de referencia son los premolares mandibulares y el pliegue mucobucal. La orientación del bisel siempre tiene que estar dirigida hacia el hueso, y el operador se debe posicionar de frente al paciente si es en izquierda o en derecha. La profundidad de inyección tiene que ser de 5 a 6 milímetros, y lo máximo que se puede introducir del anestésico sería de 0,6 mililitros durante 20 segundos. En esta técnica el bloqueo del nervio incisivo será prácticamente de la misma manera que el bloqueo del nervio mentoniano. Lo único que cambiará será la dirección de la aguja, que será más inclinada a 45 grados. Introduciremos la aguja
hasta llegar anterior o al agujero mentoniano. Aspiraremos 2 veces y introduciremos el medicamento, que sería 0,6 mililitros durante 20 segundos. Sacaremos la aguja y verificaremos si el anestésico surtió efecto. Tenemos que tener muy en cuenta y muy claro que todas estas técnicas están contraindicadas si existe alguna infección o alguna inflamación en el sitio que se va a anestesiar o en el sitio al que se quiere llegar a anestesiar, ya que el medicamento se puede fundir en esto, también como en pacientes menores de edad o en pacientes que posean situaciones de condiciones especiales.